Hola, en el video de hoy vamos a analizar uno de los leaks más visualizados y comentados de mi canal. El leak de hoy es Joy de Shakti. Antes de comenzar debo mencionar dos factores decisivos en el análisis, que son el fraseo melódico y rítmico, del cual el melódico va a estar directamente relacionado con la armonía. Si es que no hay armonía de base, va a estar regido por algún tipo de escala, como en este caso el quinto grado de la escala menor armónica, o el mal llamado modo frigio dominante. Entonces ya vamos a hacer el desglose. Primero vamos a analizar por qué es esta escala. Estas 6 notas, yo le agregué esta nota también, que corresponde a completar la escala. Entonces deduje que es un mi, porque es la nota la cual se usa en el bajo cuando termina el solo. Entonces es música modal, y la raíz de la escala es la menor armónica. En cuanto a grados de escala, sería la raíz, el mi, luego fa novena bemol, el sol sostenido la tercera, la sería oncena, una de las tensiones junto al fa y do, y finalmente tenemos la quinta en si y la séptima en re, bemol séptima en este caso. Y aquí me quedo detener en las notas no permitidas, que en este caso vendrían siendo el fa, que corresponde a una novena bemol de la raíz, y también trecena bemol, que vendría siendo do, que en este lick no se toca. Ahora, ¿por qué es la nota no permitida? Básicamente se forma una novena bemol entre mi y fa, lo cual es una disonancia entre mi y fa. También puede llamarse segunda bemol, pero en este caso es una tensión. Ahora tenemos aquí la matriz de la escala la menor armónica. Entonces de aquí derivan sus 7 modos respectivos, del cual el quinto grado es el que se usa en este solo. Importante señalar en este tipo de esquemas, que lo pueden aplicar a cualquier escala, hay que observar dónde está la alteración. En este caso la nota que se altera es sol sostenido. En este lick hice una transcripción con un compás de 4/4 como referencia, lo cual no debe ser tomado literalmente, porque esto es una improvisación que probablemente en uno de los ciclos del raga, que es la estructura melódica utilizada en la música clásica de la India. En este tema se puede apreciar 6 notas en esta parte, las cuales son re, mi, fa, re, mi, sol sostenido, la, si. En cuanto al fraseo rítmico de este lick, vamos a analizar lo siguiente. En el contexto de la música clásica de la India se usa el konokol. ¿Qué usan ellos? Entonces se puede analizar rítmicamente de la siguiente manera: takadimida, takadimida, takadimida. En realidad lo hacen mucho más rápido. Otro aspecto importante señalar es que aquí se produce lo que se llama desplazamiento rítmico. Esa frase se va desplazando en distintas notas, y la misma frase después aparece en octava superior.